Bueno, ahí estamos, después de un año, bueno, de muchas cosas, de muchas entrevistas. Bueno, terminamos el año pasado en diciembre. Hemos vuelto a la primera entrevista del año vocacional. Así que bueno, una alegría, una bendición. eh, en esta primera entrevista vocacional virtualmente, como lo hemos hecho el año pasado, vamos a viajar hacia El Salvador. Y en esta entrevista vocacional estamos con el hermano Víctor Tremiño, espero que lo haya pronunciado bien, hermano. Gracias por tu tiempo y Así es. bueno, una alegría poder arrancar este año con esta entrevista con vos, hermano. Gracias por tu tiempo, gracias por tu sí. Así que bueno, arrancamos esta entrevista, bueno, con que nos cuentes quién es el hermano Víctor Trimiño y cómo fue naciendo de a poco tu vocación y después iremos ahondando un poquito más en tu trabajo. Buenas tardes. Aquí en Argentina son las 19 y por ahí creo que Sí, son. las 4 de la tarde, es decir, las 16. Exacto. Sí. Bueno, saludar, ¿verdad? A toda la gente que nos está acompañando en esta ocasión, a todos los creyentes, a toda la iglesia, bueno, me imagino algunos jóvenes o tal vez personas, ¿verdad? De toda la América Latina, generalmente de Argentina o aquí gente de Salvador, América Central. Gracias pues por acompañar estos momentos, gracias por aprovechar estos espacios donde la iglesia se reinventa, ¿no? Se vuelve creativa e intenta dar una respuesta y por supuesto seguir proclamando el Evangelio de Jesús, que es como la pasión, ¿no? El reino de Dios, la obsesión de Jesús y bueno, queremos que también sea nuestra obsesión y nuestro continuo mensaje. Eh, bueno, empiezo presentándome, ¿verdad? Para quienes no me conocen, soy Fray Víctor Treminio, soy fraile franciscano, ¿verdad? De la Orden de Hermanos Menores. Así quiso San Francisco que se titulara su fraternidad. Él no pensaba en fundar una congregación, él no pensaba en ser superior de nadie, simplemente quiso vivir el Evangelio y de repente lo vivió tan bien que le fue testimonio para mucha gente y bueno, se empezaron como a unir, ¿no? Entonces él quiso que se llamara la Fraternidad de los Hermanos Menores, ¿no? Y luego una orden que está en todo el mundo, ¿no? Bueno, como dije, soy fraile franciscano, yo ya soy profesor en filosofía, pero este año inicio mis estudios de teología. Los inicio formalmente porque, digamos, he podido realizar a lo largo de la filosofía escritos que la filosofía pues considera como teológicos más que filosóficos, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante, ¿no? No soy, estoy estudiando teología, pero bueno, estoy haciendo al mismo tiempo, es una cosa extraña. Y bueno, aprovecho también a compartir que trabajo en otros movimientos, ¿no? Con el Movimiento Católico Mundial por el Clima, ayudo mucho a la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Orden, ¿no? Que es otra institución que nos ayuda, y al mismo tiempo, generalmente en las parroquias donde sirvo como un asesor de pastoral juvenil y al mismo tiempo de colaborador en la promoción vocacional, ¿no? En los chicos que de repente están interesados con ser consagrados, al principio ser frailes franciscanos, pero bueno, en el diálogo, en el discernimiento, pues vamos viendo qué es lo que Dios va pidiendo, ¿no? Algunos religiosos, otros sacerdotes, otros casados, en fin, en la viña del Señor hay de todo. Y bueno, presto sus servicios y aprovecho mis espacios libres para ser creador de contenido, como le dicen, es el lenguaje de la web, ser creador de contenido en las redes sociales y bueno, hay un proyecto pues en TikTok, en Instagram, en YouTube y estamos acá pues para servir, ¿no? Para, como dice el Papa, hacer puentes, ¿verdad? De diálogo con personas que están fuera de la iglesia, algunos no creyentes, otros de otras religiones, eh, y otras personas que dentro de la iglesia a lo mejor pues no conocen el carisma franciscano y lo solemos compartir, ¿verdad? Así que un poco en eso ando, ¿no? Mi provincia de los franciscanos está sirviendo en la América Central, ¿verdad? Pues de aquí, entonces aquí me muevo en la misión, ¿no? He estado recientemente en mi misión en Panamá, en un lugar que se llama La Pintada,
terminado el año pasado y este año, aún en medio de pandemia, tuve que regresar a mi país, pues para continuar los estudios teológicos, ¿no? Aquí estoy en una fraternidad que se llama Junípero Serra en Planes de Renderos. Así que, bueno, eso es como un poco, ¿no? Como quien dice, este es Víctor actualmente, ¿no? Y ya iremos dialogando, pues, cómo fue que terminé aquí, supongo. O sea que Entonces, podemos decir que estamos hablando con un hermano influencer también por todo lo que me estás diciendo en esto de las redes sociales, ¿no? Hoy que se ve, bueno, ya desde el año pasado, todo esto de ver religiosos, sacerdotes, monjas, sí, bueno, sí. en TikTok y en todos esos lugares como que, bueno, ha sido un boom lo que ha sido esta pandemia. Así que, bueno, podemos decir que estamos hablando con un hermano influencer Sí, para sí, hablar de sí, lenguaje joven. sí, claro, hablando el lenguaje del joven y bueno, hablando también el lenguaje del Papa Francisco, ¿no? En la pasada Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, él ya decía en la vigilia a los jóvenes, la vigilia del sábado, María fue influencer de Dios, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella llevaba tanto el mensaje de Jesús que lo supo compartir, lo supo comunicar y lo supo llevar a otros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo yo que, bueno, los cristianos también somos invitados a ser influencers, pero no quizás como lo pueden ser los populares, ¿no? Estos gamers o los TikTokers famosos que ustedes pueden ver, sino lo nuestro es querer comunicar el mensaje, ¿no? Y bueno, si la fama llega, pues que llegue como cosa secundaria, lo importante es que sea viral Jesús, ¿no? Y si, bueno, para que sea viral Jesús, yo tengo que hacer un par de cosas como bailar, contarte una historia, compartirte unos posts, pues bueno, no pasa nada, lo hacemos, pero que lo importante que a ti te quede es pues el evangelio, ¿no? Eso es como lo que constantemente estamos apuntando. Pero en ese sentido, sí, sí, ¿verdad? Estamos animados todos a ser influencers de Dios. Y bueno, tratamos, ahí en la medida de lo posible, de compartir eso. Bueno, contanos, hermano Víctor, ¿cómo fue naciendo tu vocación? ¿Cómo descubriste esto de ser religioso, de ser fraile? Sí, bueno, es un poco largo y espero no aburrir ni, ni estropear la historia, pero ya lo he compartido un poco en Twitter y en otros lugares. Y bueno, la cosa es que en El Salvador hay mucha presencia franciscana, gracias a Dios, podemos decir eso. En mi pueblo justamente hay una parroquia, ¿no? Sin embargo, yo hago mi comunión, pues como un chico normal, ¿no? Y terminada la comunión, pues nada, no entiendo el rollo de qué sigue en la iglesia, entonces me toca ir como obligado los domingos a misa, ¿no? Con el tiempo, ¿verdad? Creo que soy adolescente, tengo mi primer enamoramiento y me toca luego partir hacia la universidad. Eh, yo empecé a estudiar ciencias jurídicas para ser abogado, ¿no? Entonces empiezo allá por el 2010 a hacer mis primeros estudios de abogado y bueno, luego de irme a la universidad sufro como el primer desamor, ¿no? Esa primera dolor o herida, ¿no? De que bueno, la persona con la que me había quedado ya pues estaba con otra persona y yo ya no sabía qué hacer. Los amigos de la universidad, que yo no sé si pasará, pero generalmente en las carreras de ciencias jurídicas son muchos, ¿no? Son bastantes números. Yo tenía clases con 100, 80, 90 compañeros que no les sabía ni los nombres ni nada y la gran mayoría pues eran mayores, ¿no? Entonces, eh, ellos me ven como en mis tristes y dicen, no, no, hermano, no te preocupes, me dicen, vamos a pasear, vamos a salir y bueno, ellos se vuelven mi grupo de amigos, ¿no? Y con ellos yo empiezo como a salir más, a tener una vida como más liberal, ¿verdad? A veces, por ejemplo, el camino a la universidad también lleva a una playa, entonces en vez de ir a la universidad, pues íbamos a la playa, ¿no? Solía llegar tarde a casa, pues bueno, ya empezaba yo a, como quien dice, ¿no? El que con lobos anda, a aullar aprende, ¿no? Y bueno, empezaba a tomar con ellos, empezaba a ir, pues, a perder un montón de valores, ¿no? Ciertamente, quizás mi experiencia de fe no había sido tan fuerte,
así como también hay vacíos afectivos que siempre tenemos y que, bueno, encontramos el espacio de poderlos llenar, ¿no? Sin embargo, llegaban, pues pasaba el tiempo y aunque yo andaba paseando y saliendo, no me sentía dichoso, ¿sabes? Me volvía muy infeliz. Llegaban las noches y, por ejemplo, siempre me daban ganas de llorar, a pesar de que todo el día andábamos como de fiesta, de parranda, etcétera. Con el tiempo esto me empezó a generar problemas. Una vez estuve cerca de tener un accidente, y luego empezaban a llamarme a la universidad porque yo había faltado muchas clases y estaba a punto de perder muchos cursos. Llego, ¿no? Para ver qué se puede hacer y ellos, los catedráticos, pues me reciben en el aula y solo en la oficina de ellos y me dicen, bueno, un examen tienes y si los pasas, bueno, y si no, es tu problema, ¿no? Y bueno, ya me preocupaba un poco por eso. Estaba en esa ocasión dos chicas que vieron mi situación, eran muy inteligentes, ellas iban como en los primeros puestos, ¿no? Y salían muy bien, con buenos puntajes y buenas referencias. Ellas me vieron la situación y no sé qué les pasó, que se interesaron y me dijeron, oye, nosotros te podemos ayudar. Y yo, en serio, sí, sí, me dicen, sí, sí, claro. Tenemos, por ejemplo, las clases anotadas, tenemos las preguntas de examen, tenemos todo lo que los catedráticos han hecho, ¿no? Aquí está como un abecedario solo para rellenar y copiar y pegar, ¿no? Entonces, míralo. Eso sí, me dicen, si sales bien, tienes que prometernos una cosa, que si sales bien y ganas los cursos, pues bueno, acompañas al grupo de jóvenes que tenemos en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, ¿no? Una iglesia que se llama el Oratorio San José, parroquia franciscana. Entonces, pues en la desesperación yo les dije que sí, que no hay ningún problema, ¿no? Que sí, que yo voy. Y bueno, me dieron ayuda y fui a los exámenes y pues salí muy bien, porque ellos tenían todo exactamente lo que se me pedían. Imagínate, un tipo que no va a clases, ¿dónde iba a tener apuntes, no? Y ahí estaba todo. Y me salvaron prácticamente, ¿no? Yo muy feliz de que ya había pasado los cursos y que podía seguir en la fiesta, porque si los perdía no había excusa para en la universidad, no había excusa para salir con los amigos. Tenía en ese entonces todavía 17 años. Y pues las chicas entonces ya me veían de nuevo vuelta en los cursos, me dicen, oye, ¿y ahora cuándo vas a ir al grupo? Ah, yo no sé, ¿no? Cuando pueda, que no sé qué, no, yo iba como aplazando el asunto, pero ellas, como el evangelio del amigo inoportuno, ¿no? No soltaban e insistían, 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 hasta que ya no pude más y bueno, tuve que decirles que sí, aunque sea para que dejaran de molestar, ¿no? Y dije, está bien, voy, y fui. Bueno, yo no sé si les pasará lo mismo a los jóvenes, pero es una experiencia muy fea para mí, muy desagradable, cuando llegas por primera vez y, por ejemplo, hacen dinámicas de chicos y te sientes como incómodo, sobre todo porque yo miraba a las personas que estaban ahí y yo no sentía una conexión, sentía que ellos no sabían de mis problemas, no sabían las crisis que yo estaba pasando, las cosas por las que yo andaba, ¿no? Ellos se miraban como más sanos, gente de iglesia, ¿no? Otro lenguaje, quizás otro ambiente. Sin embargo, pues ahí estuve para pasarla, ¿no? Me tocó ser parte de un rosario gigante y yo miraba cuando cambiaban para el Gloria, ¿no? O el Padre Nuestro y el Ave María, y yo no me lo sabía. Entonces me preocupaba mucho, me tensionaba, porque ¿y a mí qué me va a tocar cuando venga, no? Yo no sabía si me tocaba Padre Nuestro, Gloria o qué. Era una cosa terrible. Sin embargo, ese día pasó algo muy bonito. Y los chicos se presentaron como un retiro para perseverantes. Supuestamente era un premio para chicos que habían llegado a muchas reuniones y tenían derecho como a participar, ¿no? Eran como muy fieles. Ah, bueno. Y empezaron a dar las cartas, pero a seleccionados, así, ten, a ti, a ti, a ti, va, tranquilo, yo no estoy conmigo. De repente pasa el chico, se me queda viendo, me dice, a ti. Yo le digo, esto no es conmigo. No, no, ¿cómo no? Es para ti, me dice. Y bueno, veo la invitación, el lugar, la fecha y todo. Y ese día llego a casa y lo quedo viendo y digo, quizás esto me pueda ayudar en algo, ¿verdad? No sabía en qué exactamente, pero sentía que me podía ayudar. Entonces, bueno, ya le dije a mi mamá, mire, ¿qué necesito para ir a un retiro? Y se me quedó viendo, ¿no? Con todo lo que andaba. ¿Vos vas a ir a un retiro? Sí, bueno, yo voy a ir. Entonces, el retiro era como deporte carismático, ¿no? Y
En ese retiro pues pasaron muchas cosas, hubo muchos temas, muchas formaciones, ustedes saben, ¿no? Encuentros, diálogos, pero llegada la noche del sábado 3 de julio, fiesta de Santo Tomás, a eso de las 9 de la noche, bien lo recuerdo, estábamos en el templo, ¿verdad? Y empiezan a hacer una oración especial, creo. Hay cantos, hay alguien leyendo salmos, leyendo el himno al amor de San Pablo, de Corintios, y al mismo tiempo, pues están los jóvenes sentados. Y bueno, empiezan a suceder cosas, como que se va cayendo una, no se va cayendo otra. A mí me daba mucho miedo, no entendía lo que estaba pasando y sentía que lo peor podía pasar ahí, no, sobre todo yo que sentía que tenía un montón de pecados y poca fe. Entonces, bueno, una de las personas que me invitó me tomó de las manos, me dijo, ven, acércate, me llevó un poco más al altar, más cerca del altar, digamos. Me puse de rodillas, me dijo que pusiera de rodillas y bueno, recuerdo que alguien llegó a orar por mí. No sé qué exactamente fue lo que pasó, ¿no? Pero me recuerdo ver hacia el techo como en una película y empiezo a ver eh, cosas dolorosas que me habían pasado hace muchos años. No solamente la traición que contaba al inicio, ¿no? Sino, por ejemplo, vergüenzas, humillaciones, el bullying de la escuela o los resentimientos con mis papás, de cosas que yo me sentía como ofendido por ellos, cosas que me hacían daño desde hace mucho tiempo, cosas que me avergonzaban. Empezaba a ver todas esas cosas, pero en cantidades, imágenes excesivas, ¿no? Y eran muy claros, eran como recuerdos muy finos. Y mira, por primera vez en mi vida sentí paz, ¿eh? Por primera vez en mi vida sentí paz. Era una cosa espectacular para mí porque eran recuerdos muy dolorosos y sin embargo no me traían ninguna pesadez, ningún mal sentimiento, sino que sentía una hondo calor en el pecho, como una calidez, un fuego que da paz, ¿no? Eso. Y me sentía bien, pues me sonreía y sentía yo que caramba, que esto estaba bonito y que me encantaba y que me parecía muy bueno esto, ¿no? Pero luego, como que cambian las escenas y, ¿sabes? Empiezo a ver todo lo que yo andaba haciendo. Empiezo a ver lo de las fiestas, empiezo a ver los pleitos en casa porque llego tarde, porque no estoy, porque me voy sin permiso. Empiezo a ver las relaciones esporádicas que había tenido, empiezo a ver eh, una cierta superioridad o soberbia que había en relación con otras personas. Y por primera vez empiezo a sentir remordimiento de esas cosas, empiezo a sentir vergüenza de esas cosas y empiezo a sentir un hondo deseo de querer cambiar. Sentía que no podía repercutir, ni repetir, ni seguir en ese ritmo o en ese estilo de vida que tenía. Y empiezo a sentir deseo de llorar, ¿no? Y empiezo como a desesperarme un poco. Entonces ya no era tan genial. Y le pedí a alguien que estaba ahí que yo necesitaba hablar con alguien, ¿no? No sé qué entendió este chico y se fue al atrio y de repente sale un fraile franciscano que recuerdo con mucho cariño, recientemente lo visité, pasé una Navidad del 2019 en Honduras con él, y salió un fraile que es sacerdote, se puso la estola y me dicen, le habían dicho que yo me quería confesar. Y yo, pues ya me llama, yo me llega y bueno, él me dice, ya empieza el rito, ¿no? Y dice, bueno, dime todo lo que quieres decirme. Y yo sin querer empiezo a vomitar todo lo que andaba desde hace años, ¿no? Empiezo a decirle, desde la última vez que me había confesado, empiezo a sacar todo lo que tengo que decir, empiezo a llorar mucho, como un bebé, ¿no? Que a moco tendido, pues se detiene, a veces se queda sin agua, sin aire, y empiezo a contarle todo, sentirme muy miserable, muy mal, ¿no? En cambio, el fraile me escuchó, me miró con mucha serenidad, me dice, nada de lo que me has dicho es más grande que la misericordia de Dios.
Esas palabras todavía me resuenan. Y pues, ¿qué decir? Fue una experiencia muy fuerte, me dio la absolución, tocó mi cabeza y me absolvió. Y recuerdo con mucha gratitud esa absolución. Terminada, pues me levanto, ¿no? Ya todos los chicos están en su habitación, algunos andan echando broma, ¿no? De que, bueno, vamos a molestar a tal y a tal, que andan en otras, no, pues los chicos como un retiro normal, ¿no? Pues, es lo que hacen los chicos al final. Sí, y me dicen, ¿quieres ir? Vamos. Y molestamos a aquel y le tiramos agua. Y yo les digo, no, hoy no. Eh, tengo que estar conmigo, una cosa así, ¿no? Y yo me quedé solo en mi habitación pensando que ya no podía vivir mi vida igual, pensando que tenía que comprometerme en un proyecto con Jesús. Sin embargo, hasta ese momento no se me ocurría ni por la mente que mi vocación fuese una cosa religiosa. Así que me hice una promesa, ponerme las pilas en la universidad, estudiar, graduarme para poder ser una buena persona, un buen esposo, un buen padre de familia y alguien que pues, te pueda dar un ejemplo, ¿no? De que Jesús hizo algo bonito en su vida. Y ese fue mi cambio, ¿no? Allá por el pasado el medio año del 2010. Llegué a casa, les pedí perdón a mis papás, lo hice en la misa final, había gente y lo hice delante de toda la gente, les pedí perdón a ellos de mis modos, etcétera, ¿no? Y que yo quería ser otra persona y cambiar. Llegué a casa, recuerdo, tenía pósters así, ¿verdad? De Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, etcétera, un montón. Y empecé a quitarlos todos, ¿eh? Empecé a quitarlos todos. Tenía ropa de un modo, tenía largo el pelo, empecé a cortar, bueno, en fin. Yo quería sentirme diferente para hacer cosas diferentes. Y bueno, empecé a estudiar de lleno en la universidad, dejé el contacto con mis amigos, les dije que yo quería formar otro estilo de vida, ¿no? Y empecé a ir al grupo, a leer la Biblia, a rezar, a ir al Santísimo, a rezar el rosario, a ir a misa diaria, a escuchar, a aprender por qué esto, por qué aquello, y empecé a preguntar, ¿no? A llenarme de la fe, que sentía que estaba un poco perdido. Y a partir de ello, empiezo como a perseverar, a servir, ¿no? La gente va viendo mi servicio, mi trabajo, me voy metiendo lleno en la universidad, iba pasando los cursos, me metía en las unidades juveniles de la Procuraduría de Derechos Humanos, cosas así, ¿no? Cosas que me interesaban y que sentía que podía compartir mi fe a partir de eso. Con el tiempo, pues, en unas elecciones del 2012, internas de los chicos, ¿no? Para ir coordinador, me escogen a mí con una de las personas que había invitado. Y empieza otra travesía. Con el tiempo, empiezo a sentir, pero claro, después de mucho perseverar, ustedes saben que de tanto ir a las parroquias, también tenemos mucho contacto con los frailes, ¿no? Son los asesores, hay que ir a reuniones de consejo parroquial. Y bueno, entonces la cercanía con los frailes empieza a generar otra cosa en mí, ¿no? Y de pronto están leyendo los evangelios en las misas y de repente Jesús dice, quien quiera seguirme, que deje madre, padre, hijos, ¿no? Que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Eso era impactante, es decir, sentía que me lo decía a mí y que yo tenía que hacer algo, ¿no? Y sentía feo porque yo me decía mismo, es imposible, a ver, con toda la vida que yo llevo y todo, sería como, no sé, es como, no sé cómo decirlo, debería ser como imposible, ¿no? Que yo pudiera ser fraile o religioso siquiera. Sin embargo, de repente el Señor empezó a poner signos, personas, ¿no? Y logré hacer contacto con el promotor de los frailes que estaba viviendo en esta casa que vivo yo y empecé a venir a esta casa unos fines de semana a empezar el discernimiento. Y poco a poco, mi idea era de que, bueno, de repente, yo no sé, un día me iba a dejar de gustar, iba a dejar de venir y me iba a dejar de interesar y ya listo, iba a pasar como el tema de la vocación queda para segundo plano y sigo con mi vida, ¿no? Pues eso era como una de mis expectativas. Otra de las ideas era que de repente, no sé, o que yo no iba a aguantar y yo me iba a ir. Sin embargo,
todo fue siendo muy sutil, ¿no? A medida iban llegando los encuentros, me iba enamorando más, me iba llenando más de esto, y al final se iba como clarificando el panorama, que yo sentía que mi vida tenía que ser entregada, tenía que ser comprometida en el reino de Jesús. Y bueno, también me ayudó mucho que en ese tiempo hice la lectura de un libro que se llama El hermano de Asís, de Fray Ignacio Larrañaga, un fraile capuchino. Han de escuchar mucho de ese texto. Es impresionante, hasta el día de hoy los chicos que vienen han leído en su gran mayoría eso, entonces me llama mucho la atención la fuerza espiritual que tiene ese libro. Entonces, leyendo ese libro, pues yo me sentí identificado con Francisco de Asís, ¿no? Quien andaba de fiesta en fiesta y encuentra la felicidad en el todo de Dios. Es decir, había algo de Francisco pudiese tener, ¿no? Quizás no lo santo, quizás lo pecador. Y eso me motivó, me dijo que quizás tenía una oportunidad en este reino, ¿no? Y bueno, en el 2013 empecé mi discernimiento vocacional. No le había dicho a mis papás porque, bueno, mi papá era juez en ese entonces, era abogado, ¿no? Tenía mucha esperanza en la carrera cuando él me vio muy animado. Y bueno, fue un pleito cuando le dije que me tenía que venir. Eso fue un pleito. Pero se logró dar. Mi mamá, que es más espiritual, es mucho más comprensible y bueno, me ha apoyado un poco más. Entonces, así fue como sin querer queriendo, quise seguir a Jesús y dar ejemplo de él. Y bueno, al final terminé siendo fraile franciscano, pero nunca en mi vida pensé que podía ser fraile franciscano. Y bueno, sentía que era como una cosa imposible, ¿no? En el 2014 tuve que viajar a Nicaragua a vivir 2 años de postulantado. Y en el 2015 me fui para la isla de Haití. Allí, en ese lugar, hice mi noviciado. En medio de toda esa gente necesitada, sencilla, aprendí a querer vivir como San Francisco, en medio de ellos, a servir a los leprosos, a los necesitados. Y bueno, me inspiraron mucho, ¿no? Sueño con volver. Espero, mi meta ahorita es que terminando mis estudios teológicos yo pueda volver a Haití, si Dios lo permite. Y luego de ello, ahí, en el 2016, profesé mis primeros votos, ¿verdad? El 2 de agosto. Luego viajé a Guatemala, ahí estudié el profesorado en filosofía. En Panamá hice mi año de servicio el año pasado y bueno, hoy estoy en la teología, preparándome dentro de 4 años más o menos a llegar a ese llamado, ¿no? Que Dios me hizo. En todo, Dios ha estado siempre, creo yo que no, siempre se lo digo a los demás, a los chicos sobre todo, que no hay mérito, ¿eh? No hay mérito en ser fraile, es decir, yo no estoy aquí porque sea santo, no estoy aquí porque sea perfecto, no estoy aquí siquiera porque haya hecho algo bien, sino porque Dios ha tenido mucha ternura, Dios ha tenido mucha misericordia y Él llama a quien quiere. Y surge algo bonito porque me recuerda mucho a la florecilla de Fray Francisco y Fray Maceo, se la voy a contar rapidito, que Fray Maceo ve que todo el mundo quiere ver a San Francisco, ¿no? Quiere escucharlo, quiere estar con él. Entonces, un día Fray Maceo explota y le dice, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? Fray Francisco no entiende y dice, pero hermano Maceo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué la gente quiere venir a verte? Le dice Fray Maceo a Francisco, si no eres hermoso de rostro. ¿Por qué quiere escucharte si no eres inteligente, no eres elocuente al hablar? ¿Por qué te buscan si tampoco eres importante en dinero, en riquezas o en poder? Entonces San Francisco dice, hermano, esta respuesta me viene de los ojos altísimos del Dios vivo, que no han visto en esta tierra a otro hombre más miserable y más pecador que yo, y por eso me ha escogido, para confundir a los sabios y entendidos y hacerles ver que la santidad viene solamente de Dios y no de nosotros. Entonces, pues creo yo que por eso Dios le gustó escogerme quizás, ¿no? Para darle a entender al mundo que, bueno, la santidad, el llamado, las cosas buenas solo vienen de Dios. A nosotros nos corresponde, pues, los pecados, la fragilidad, la pequeñez. Y qué bueno que Dios utilice nuestra pequeñez para cosas grandes, ¿eh? Así que ojalá que quienes estén escuchando esto se animen a hacer algún día, quienes son jóvenes, procesos de discernimiento para saber a qué grandeza les llama Dios, ¿no? Y a quienes ya tengan una vocación, pues bueno, que confíen en la ternura de quien les ha llamado
sea en el matrimonio, en la vida consagrada, etcétera, que confíen en la misericordia de Dios, que quien les llamó les va a sostener hasta al final en su proyecto, ¿no? Qué bueno, bueno, que la verdad que escuchaba atentamente tu testimonio, la verdad que bueno, a uno también se le vienen un montón de cosas con los encuentros de jóvenes, los grupos, todos hemos pasado lo mismo que vos decís, de decir, Claro, ir claro. a un grupo de jóvenes y dijiste, también, como decís vos, por insistencia de eso, Sí, como dice el claro, Evangelio, de esos que te golpean, o de aquellos cuatro que que, insisten. dice el Evangelio que los baja Jesús cuando está el Ah, sí, paralítico, y que dice, lo bueno, llevan, claro, claro. acá te lo dejamos, Jesús, vos haces lo que vos quieras, Y, ¿no? Y a exacto, veces y nos lo pasa, hace. ¿viste? Y lo hace. Pero qué lindo, bueno, qué lindo. Me imagino, Víctor, que este proceso también de cambio habrá sido muy duro para vos, ¿no? Porque no es tan fácil decir, bueno, no me junto más con los que me juntaba antes, que me Sí, llevaban a claro, la joda, claro, claro. bueno, al camino, por decirlo así, de empezar a caminar con el Señor. Bueno, me imagino también que no habrá sido fácil también el de decir, oh, bueno, no me pongo más Oh, de novio, no sí, consigo más una chica, y me sí, imagino que habrá sido claro. un proceso No. doloroso. Todo, como te digo, por lo menos yo de perfección o de santidad no tengo nada, ¿no? Y no tengo que presumir, como diría San Pablo, no tengo absolutamente. Fue terrible, ¿eh? Fue terrible. Gracias a Dios creo que Él infunde como el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque por iniciativa mía, o sea, si yo hago como por voluntarismo, es decir, por mi propia voluntad, así como lo hacen los coaching, ¿no? Hey, es que mentalízate que vas a ser bueno y que vas a ser el coaching de hoy en día, que ahí es muy popular. Mentalízate y hazte que no sé qué, y te dan un montón de cosas, que no digo que esté mal, pues, sin embargo, en el proceso de conversión cristiano, no es eso el fundamento, o sea, aquí andamos por pura misericordia y gracia de Dios, ¿eh? Y lo que yo tenía que experimentar era el perdón constante de Dios, ¿sabes? Cuando yo recibo la absolución del fraile por primera vez, yo siento una pasión enorme. Luego empiezo mi camino y vuelvo a recaer. Entonces yo me avergüenzo y digo, hombre, yo quise seguir a Jesús y yo llego y le digo, yo no puedo seguir con esto, creo yo que voy a llevar como una doble vida, ¿no? Porque me he propuesto un ideal grande y tengo una realidad muy frágil, muy miserable. Oye, me dicen, ¿esa es la misericordia de Dios? Aquí no estás por eso, ¿no? Deja que Él te perdona y no te canses, lo que dice el Papa Francisco, nosotros nos cansamos de pedir perdón, ¿sí? Un ser humano dice, no, ya no le pido perdón porque va a ser humillante, ¿no? O me canso de perdonar incluso yo, ¿no? Porque me has herido tantas veces. Sin embargo, Dios nunca se cansa de perdonar. La misericordia de Dios es infinita, hasta el infinito. Imagínate que yo pensaba estas cosas. ¿Qué pasaría si Dios hubiese dejado un número limitado de confesiones? Tienes derecho a 100 confesiones en tu vida. Oh, caramba, hace tiempo me las hubiese perdido, ¿eh? Caramba, me hubiese ido re mal. Sin embargo, la misericordia de Dios no tiene límites, ¿eh? Ese es el amor sin medida. Y fue duro enfrentarme a mi miseria, enfrentarme a lo que soy. Sin embargo, también fue hermoso, y eso tengo que decirlo, sentir la comunidad, sentir la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Papa Benedicto en el 2011, él oraba, yo me acuerdo, oraba diciendo, oremos por aquellos jóvenes que tienen llamados a ser sacerdotes y ahora están perdidos en los vicios, están perdidos en las drogas. ¿Qué? Yo nunca me hubiese imaginado que esa oración me pudiese ayudar algún día. Sin embargo, la iglesia está orando la oración de clarisas que nunca me conocieron, luego me conocen y habían soñado de alguna manera con que llegaba un fraile de este modo y decía ciertas cosas y hacía ciertos gestos. Y yo dije, ¿y cuándo pude haber estado ahí, no? Sentir que los difuntos, quienes se han adelantado en el camino, quienes me enseñaron a mí el camino de la fe y un día murieron sin verme fraile. Y yo digo, ellos me ven en la intercesión de las almas del purgatorio, de los fieles difuntos que están, que es la iglesia purgante, de verdad está la iglesia militante que sigue orando. Cuando tú vas el jueves y dices, hoy oremos por las vocaciones, esa oración no queda perdida. Estás ayudando a un joven que está luchando con un mundo encima, ¿eh? Y es Cristo el que vence al mundo. Claro, en nosotros, por supuesto. Y lo tenemos que aprender con mucha humildad.
¿verdad? Mucha humildad, porque pues a todo el mundo le gustaría quedarse de perfecto, ¿no? Decir, yo soy lo suficientemente fuerte para vencer cualquier tentación, pero aquí pues no es de eso, ¿no? Y el llamado de Cristo, cuando sales de tu comodidad, porque también tengo que reconocer que estaba muy cómodo en las cadenas que yo tenía, y luego con los apostolados del grupo pude ir a comunidades, a la montaña, con chicos que no tenían educación, que no tenían alimentación pues necesaria, mucho menos luz o servicios así, ¿no? Y entonces empezar a compartir con ellos y decir, bueno, soy afortunado y puedo compartir contigo, tengo solidaridad, puedo hacer la caridad. Y si yo estuviera perdiendo tiempo en mis fiestas, en mis otras distracciones, no pudiese hacer presente este reino de Dios que es humano, ¿no? Que es darnos la mano, ¿verdad? De reconocer que vamos juntos, como dice el Papa Francisco, en la misma barca. Creo yo que las distracciones del mundo no nos dejan encontrar esa misericordia de Dios palpable, concreta, ¿no? Que es comida, es visitar enfermos, es vestir al desnudo, ¿no? Recibir al peregrino, al forastero. Entonces, en todo ese proceso, yo veo la misericordia de Dios. Y para mí fue muy especial el año de la misericordia. Yo hice votos el 2 de agosto, te conté, ¿no? De 2016. Es el año de misericordia y justamente ese año se celebraron los 800 años de aniversario del perdón de Asís, ¿verdad? Que San Francisco pidió al Papa que en la porciúncula se diera una indulgencia plenaria a quienes acompañaran, ¿no? Con una cosa totalmente novedosa en su tiempo y hasta el día de hoy se ha extendido a todas las parroquias. Y el Papa Francisco decía en uno de sus textos sobre la misericordia que, bueno, primero soy misericordiado y luego me convierto en instrumento de misericordia. Y esa es mi realidad, ¿verdad? Primero Dios me misericordió y me sigue misericordiando constantemente y luego me convierte en instrumento para llevar su misericordia. Y por eso, cuando me preguntaron los frailes qué opción iba a tomar, si me iba a quedar solamente como un hermano y optar una profesión, ¿verdad? Para servir desde ese modo, o sentía el llamado como el sacerdocio, yo les dije que sí por esta experiencia, ¿no? Y a mí me ayudó mucho una confesión, me cambió. Pues no me cambió, es solo eso, ¿no? Sino todo un proceso, pero la confesión para mí fue esa fuente, ¿no? Ese oasis que yo busqué en tantos espacios. Yo quiero también compartir eso, ¿no? Y esa es una de mis motivaciones pues más grande a partir de mi historia. Qué bueno. Y tu familia, contame cómo, bueno, dijiste que al principio te costó un poco, contanos cómo ahora, Sí, como ya estás más acostumbrado, por decirlo así. claro, no, ellos están bien, contentos de que hace como unos 15, 18 días estuve ahí terminando el tiempo de casa, ¿no? Con ellos casi los veo solamente una vez al año, ¿verdad? Y los visito como por 15 días. Y ellos súper contentos, súper animados, siempre quieren escuchar las historias que a veces llevo de la misión y también súper comprometidos. A partir de que yo me involucré con los frailes en mi vocación, ellos también empezaron a como a reestructurarse como familia, ¿no? Porque la familia tiene que volverse a ver ahora cómo es el asunto. Y por ejemplo, mis papás se comprometieron para ayudar un poco en la pastoral vocacional de esa parroquia, como matrimonios, por ejemplo. Es una cosa que no hacían antes y que luego a partir de mi vocación lo hacían, ¿no? Eh, y bueno, ellos están siempre apoyándome, ellos siempre están pendientes. Ellos han ido, por ejemplo, cuando yo estuve en Guatemala, cuando yo estuve en Haití, ellos me visitaron para ver cómo estaba y todo eso, ¿no? Y hemos compartido momentos muy, muy, muy bonitos. Y bueno, ellos siempre tienen la referencia de que estoy yo, ¿verdad? De que desde aquí estoy orando por ellos, ¿verdad? Para que, pues, primeramente Dios, lo que yo no les puedo ayudar, ¿verdad? Que no estoy en mi lejanía, yo no estoy en casa, que el Señor les ayude ver en ese modo, ¿verdad? Y claro, cuando yo llego, pues a compartir tiempo con ellos, ¿no? Yo desaparezco de las redes cuando estoy en casa y escucho a la abuela, escucho a mamá, nos quedamos largo rato platicando. Con los chicos, tengo hermanos menores, entonces nos vamos a jugar unos partidos de fútbol, a ellos les encanta mucho, me gusta mucho el fútbol también, a todos y jugábamos, ¿no? En casa cocinamos con mamá y platicamos
Con papá salimos, andamos haciendo mandados, que un qué hacer, lo del vehículo, bueno, en fin, conversamos, ¿no? Y recordamos anécdotas, historias, a los rostros de los conocidos, otras personas que también apoyan, ¿no? Y están orando por mí, que conocidos de la familia, entonces cambió bastante, ¿no? Costó, como te digo al inicio, porque la noticia es fuerte de primas a primera, y bueno, hay que darle tiempo. Por eso a los chicos que les digo que quizás no tienen apoyos con sus papás, que tómense un tiempo, es decir, que la calmen un poco, que quizás el tiempo les dé la razón, ¿verdad? Pero que no se desesperen, que sigan en la vocación, que al final nosotros tendremos que rendir cuentas a Dios del don que nos ha dado, ¿no? Y no dejemos que nadie nos robe eso, ¿verdad? Hay que ser como Santa Clara. Santa Clara también iba, no querían que se hiciera pues así, ¿verdad? Monja, ni querían que entregara su vida así totalmente a Cristo, ¿no? Ella estaba comprometida ya con un príncipe de la nobleza y ella dijo, no, yo dejo todo y me voy, ¿verdad? Entonces, algo así tenemos que también tener ese valor nosotros. Sin duda, sin duda. Escúchame, Víctor, ¿has podido, me imagino que sí, has podido visitar Asís? ¿Ha tenido la gracia y la bendición de estar ahí por esas tierras? Todavía no, siéndote sincero. Pero mira, yo no sueño con ir a Europa, te soy sincero, no siento la necesidad. Me gustaría ir de misión al África e incluso al Asia y a varias regiones de América Latina. Pero eso sí, tengo en mi corazón un especial deseo por visitar Asís, ¿sabes? Y de Asís, de todo lo de Asís, con que me den 5 minutos delante de la tumba de San Francisco, yo me conformo. Si es necesario que el avión baje ahí, me pongo 5 minutos y regresarme, yo lo hago. Ahí quiero estar. He escuchado muchas cosas de Asís, sobre la paz de Asís, ¿no? Y bueno, también testimonios muy bonitos, ¿sabes? Recientemente ayer compartía uno de una filósofa que trabajo mucho sobre ella, Simone Weil, hija de agnósticos, francesa, pero en su búsqueda de Dios, quizás, ¿verdad? No era creyente, tuvo que visitar Asís y dice que ahí, en la tumba de San Francisco, sintió algo más fuerte que ella, que la invitó a arrodillarse y se arrodilló. Y te estoy diciendo una señora, una mujer que no cree, ¿no? O sea, entonces eso te quiere decir algo a ti, ¿no? Y bueno, ahora imagínate uno que cree. Entonces, y bueno, hijo de San Francisco, espero algún día el Señor me regale la gracia de rezar ahí, en esa tumba. El año pasado entrevisté a un fraile sacerdote de ahí de Italia, ¿viste? Y este año Qué genial. se fueron de misión a África. Y me contaba, porque, bueno, unos días antes de entrevistarlo, estuvo en Asís, digo hermano, y entonces me contaba que no es tan fácil ir, entonces como que le dieron un Sí, me permiso imagino. especial a ellos, que bueno, si iban de misión Qué genial. La verdad que yo digo, bueno, uno que ve por fotos, el hermano fue como transmitiendo a través de foto y video lo que es Asís, imagino, bueno, lo que es estar ahí. Por ahí también compartía con este hermano y te transmito a vos también esta inquietud, ¿no? Que cómo ha tomado la familia franciscana con esto de tener al Papa Francisco y de como que, si bien San Francisco nunca pasa de moda, ¿no? Pero como que es un santo claro, siempre actual, pero con esto de del todos. Papa es como Sí. que ha habido un resurge impresionante de la espiritualidad franciscana, ¿no? Así es, José. Fíjate que aquí hay muchas cosas fascinantes. Con el Papa Francisco, a ver, hemos vuelto a beber de las fuentes franciscanas, y eso que gran parte de la familia franciscana no quería como ceder a ciertos cambios que se venían dando desde el Concilio Vaticano II. Se habían quedado como resistentes. En cambio, con la llegada del Papa Francisco fue como el empujón necesario para decir, ok, metámonos todos en la línea de San Francisco, ¿no? Por ejemplo, en el 2015, bueno, sí, desde el 2013, ¿no? Con su pontificado, empiezan con los gestos de vestir sencillo, de no andar cosas pomposas, de la austeridad. Hombre, sí, el Papa, el primado, ¿no? De Pedro, está viviendo con sencillez.
mayor obligación tiene los franciscanos, que la proclamamos como himno, como forma de vida por heredad de San Francisco, tenemos que vivirla con mucho mayor razón. Y entonces empezaron, por lo menos en mi provincia, empezaron se vendieron carros que no eran necesarios, que estaban como de foto nada más, ¿no? Y empezaron a apuntarse más en las obras y bueno, los frailes también intentaban vivir más con mayor sencillez, ¿no? Y con Laudato Si, y fue el boom para volver a nuestro cuidado de la casa común, ¿no? Es decir, pues siempre se había hecho alguna cosita ecológica, ¿no? Bendición de a los animalitos en San Francisco y todo eso, pero a ver, con Laudato Si nos comprometemos más al cuidado integral, ¿no? A la defensa de los territorios, la defensa de los pueblos originarios, la defensa de la vida. Aquí en El Salvador logramos recolectar firmas para hacer un proyecto un anteproyecto de ley sobre el agua, porque el agua aquí es escasa y está siempre en manos privadas, digámoslo así, ¿no? Y hay que pagar por ellas, siendo un derecho humano, entonces es complicado, ¿no? Pero gracias a la Laudato Si empezamos a generar nuevas formas de organización, nuevas formas de ecología integral que tiene que ver con nuestra salud humana, nuestra salud espiritual, pero también nuestra salud física, ¿no? Y la de la tierra. Empezar proyectos más sostenibles y hacer una conversión de los combustibles fósiles a combustibles más sustentables, ¿no? Más limpios, energía limpia. Entonces, el Papa Francisco es el que ha animado todo esto, ¿no? Y nos sigue animando recientemente con la Fratelli Tutti. Hoy justamente te deseo un día de la Fraternidad Universal, que es la fiesta de la Fratelli Tutti, por decirlo así, ¿no? Donde reconocemos pues la dignidad de cada persona, ¿no? Aunque sea migrante, aunque sea de otra religión, aunque sea de otros pensamientos y de otros lugares, hay una dignidad intrínseca que nos parece a todos, ¿no? En la que nos dice que todos somos hermanos, ¿verdad? Y que toda esta vuelta ha sido gracias al Papa Francisco, a ese impulso. Entonces, la familia franciscana se ha sentido mayormente obligada de lo que ya estaba a vivir el carisma heredado, ¿no? Exacto, a volver a las fuentes. Eso es sumamente importantísimo y bueno, estamos agradecidos con el Papa Francisco y bueno, te cuento un adelanto Sí. de una genialidad del Papa. Aquí en El Salvador, pues ya viste que el Papa hizo todos los procesos para canonizar a Monseñor Romero, que te cuento de paso, es terciario franciscano. Él profesó como un terciario, ¿verdad? La regla de la tercera orden en la que pueden entrar todos, sacerdotes, pues obispos, etcétera, ¿no? En ese tiempo, o todavía no era sacerdote cuando él profesó esa regla. Y bueno, sentía mucho cariño a la espiritualidad franciscana, mucha cercanía a los frailes de acá. Él tuvo otros sacerdotes en su diócesis, que eran el padre Rutilio, un padre jesuita, que también fueron mártires, y fray Cosme Pesoto, un fraile italiano, también fallecido por acá. Entonces los dos tenían proceso de beatificación y el Papa ha autorizado, lo único que queda pendiente es la fecha, pero él pide que la beatificación sean juntos, es decir, un jesuita y un franciscano juntos. Y justamente es ver al Papa, ¿no? El Papa es un jesuita y un franciscano juntos. Entonces, eso nos llama mucho la atención, ¿verdad? Pero es una cosa bonita. Y bueno, ahí estaremos pendientes de esa fiesta. Bueno, Víctor, no te quiero tener mucho tiempo, pero antes de terminar me gustaría que nos cuentes qué estás haciendo en este tiempo de pandemia, cómo te estás manejando con esto de las redes, bueno, qué repercusión ha tenido también en tu comunidad, cómo lo toman, esto de la exposición, porque sabemos que bueno, por ahí claro. Hay mucho que contar también de esto, ¿no? A ver, ya habíamos avanzado un poco en las redes, creo yo, porque había mucho contacto a través de de las redes. Sin embargo, ahora se hizo más necesario, ¿no? Por el tiempo de la pandemia. Por lo menos donde yo estaba en Panamá, que eran medidas mucho más restrictivas, fue de mucha ayuda, porque era el modo de contactar con la gente. Sin embargo, aquí en El Salvador es un poco más abierto, quizás, no sé, es el menor el número de casos y menos la gravedad del asunto, aparentemente.
Entonces, hay reuniones permitidas de hasta 5 o 10 personas, entonces los grupos se van turnando, ¿no? Como para venir quienes no hayan venido y se van haciendo. Entonces tenemos pastoral presencial. Sin embargo, a la pastoral presencial siempre le echa la mano la pastoral virtual, que es una forma también de evangelización y al mismo tiempo de promoción vocacional, ¿no? Muchos jóvenes entran en contacto conmigo por las redes, bueno, entramos en estos contactos para compartir estas vivencias, ¿no? Compartir la vida, que al final es lo de Dios, y generar también un compromiso, un proyecto a futuro, ¿verdad? Entonces, eso, las redes no son un sustitutivo de nuestra realidad, de nuestro compromiso pastoral presencial, porque al final los sacramentos, todo intentamos celebrarlo presencialmente, ¿verdad? Intentamos tener nuestras medidas y todo, ¿verdad? Pero la realidad virtual también nos ayuda, es como un megáfono, ¿no? La voz nadie te la quita, es necesaria para comunicarla, pero el micrófono te puede ayudar a llegar más lejos y aprovechar los medios que tenemos, ¿verdad? Entré en TikTok porque la gran mayoría de jóvenes están por ahí con un lenguaje propio y esto me permite generar un diálogo, un puente con ellos. Claro, un video de 1 minuto o de 15 segundos no es suficiente para entrar en todo el misterio de Dios, ¿no? Pero se atrapan más abejas con una gota de miel que con un barril de hiel, dice Santa Teresa de Jesús. Y ese video de 15 segundos te puede ayudar un poco para que después estés escuchando la historia de por qué este fraile de 15 segundos se hizo fraile, ¿no? Y estés aquí escuchándolo por 50 minutos después, ¿no? Es un enganche, ¿verdad? Y ha servido pastoralmente y bueno, intentamos siempre compartirlo, ¿no? Al final con alegría, con sencillez, queriendo hacer viral a Jesús, eso es lo más importante. Y bueno, tiene sus retos, claro, porque necesitas prepararte, necesitas tener algún conocimiento técnico, algún conocimiento de esto, del manejo de las redes, ¿no? Y necesitas tiempo para estar invirtiéndolo. Pero bueno, Dios va haciendo el camino y al final los números que tengamos no interesan, al final solo es el mensaje de Dios. Qué Dios verá bueno, qué sí, hará sí. después. Viste que por ahí mucho, yo he compartido con algunos hermanos también que hacen evangelizado a través de TikTok. Y bueno, también el tema de muchas veces de aquellas personas que tratan mal, porque bueno, como sabemos que es un lugar de misión bastante amplio donde nos encontramos con de todo, por decirlo así. Bueno, también tenemos a aquellas personas, bueno, que insultan, bueno, que también hacen bromas Claro, medias claro, claro, pesadas. A veces también claro, es como todo en una la vida, tierra sí. complicada, pero bueno, lo importante es bueno, que se ve que ha tomado una fuerza importante y donde se han unido, porque he estado con otros hermanos que están en esta misión de la red y han hecho como una especie de comunidad donde se Ah, juntan sí. y bueno, y van como compartiendo ideas. Eso es importante también, ¿no? En este tiempo de misión. Justamente, sí, hacer, yo le llamo tejer redes juntos, ¿verdad? Porque así mismo he tenido, por ejemplo, el apoyo de Sor Selfie, creo que la conoces, Sí, sí, la ya la hermana entrevisté. Judith, he trabajado con el padre Cristian, estamos haciendo un proyecto, creo yo que para trabajar más adelante con otros, y así, ¿verdad? Vamos tejiendo redes juntos porque al final no nos interesa, y si uno no es competencia entre nosotros, ¿no? Sino simplemente servir a la gloria de Dios. Y eso es lo bonito, saber que somos comunidad, somos iglesia. Qué bueno. Bueno, hermano, ya no te quiero tener más tiempo porque seguramente tendrás tus actividades de comunidad, pero me gustaría por ahí como un mensaje final. Sabemos que, bueno, como decía el año pasado, como que este tiempo de pandemia ha venido como para quedarse por un buen tiempo. Y Sí, sabemos claro. que, bueno, que hay mucha gente también con miedo, con tantas cosas, bueno, que no sabemos. Si bien están apareciendo algunas vacunas, pero bueno, todavía la gente es como que sigue con ese temor que irá a pasar, ¿no? Entonces me gustaría un mensaje para todas esas personas, bueno, que lo están viendo ahora y que nos verán después porque esto queda grabado. Y bueno, y también para aquellos jóvenes Ok. que están discerniendo su vocación y que por ahí, como decimos, tienen miedo, o por ahí, como decíamos con otros hermanos religiosos y sacerdotes, a veces está tan mal vista la vocación y con esto de las redes como que se ha identificado un poco y bueno, la gente se ha dado cuenta que no es solamente estar adentro de un templo, rezar, sino que hay otra vida más linda, religiosa, ¿no? Bueno, a ver, yo diría Uh -huh.
que a quienes tengan miedo por el tiempo de pandemia y todo eso, bueno, primero la pandemia nos ha recordado una expresión católica, cristiana, que se llama memento mori, es decir, la presencia de la muerte. Los cristianos somos creyentes que estamos constantemente al filo de la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es la resurrección de Cristo, vencedor de la muerte, ¿no? Saber eso, de que quienes tengan fe, pues la muerte, que es la gran confrontación de la vida, no es la gran vencedora, ¿no? Sino que Dios se queda con la última palabra y hay que confiar en Él, primero. Segundo, que tenemos que apoyar a nuestra población más vulnerable, ¿verdad? Nuestros hermanos ancianos que son constantemente descartados, tenemos que apoyarles a ellos, cuidándonos nosotros y bueno, cuando exista la posibilidad de vacunarse, aprovecharlo para generar inmunidad colectiva, de tal manera que así ayudamos a Dios a ayudarnos también, ¿no? Dios quiere tenernos sanos, pero también nos da la fuerza, la capacidad para cuidarnos, protegernos y bueno, mientras hayan las posibilidades, hay que tenerlas y aprovecharlas, ¿no? Segundo. Tercero, a los chicos que sientan pues el llamado, la vocación, ¿no? Que tengan miedo, les diría que se jueguen por la vida por Jesús, ¿no? Al final, la vida es una y hay que hacer lo que más amamos, ¿no? No creo yo que pasemos la vida pegados en una oficina, no sé, no es que sea malo, sino que si no es lo que te hace feliz, no creo que quieras estar ahí, ¿no? Sino que aquello que te hace feliz son las causas nobles, la trascendencia, la entrega, el amor, ¿verdad? La solidaridad. Y eso lo encuentras en la misión, eso lo encuentras en el contacto con los demás, eso lo encuentras también delante del sagrario de Jesús. Así que nada, que ninguna vida que se entrega queda en el olvido ni queda desperdiciada, sino más bien alcanza su plenitud. Así que invitarlos a que hagan su discernimiento, que se animen a jugarse la vida por Jesús, que venzan el miedo y que pues Dios nunca defrauda a quien confía en Él. Así que nada, que hagan la experiencia. Bueno, hermano Víctor, te agradezco este tiempo, te agradezco, bueno, nos comprometemos a rezar por vos, obviamente. Gracias. Lo necesitamos por acá. Antes de cerrar con una oración, me gustaría que nos cuentes dónde te encontramos, por si alguno quiere seguir lo que estás haciendo, si quieres saber, bueno, más de vos, dónde te podemos encontrar en las redes. Ok, me pueden encontrar como Proyecto Vico, V2I, ¿verdad? VIICO, Proyecto Vico en YouTube y en Spotify. También hago podcast por ahí. Y además, estoy en TikTok, Instagram, en Twitter como FR Víctor o FM, ¿verdad? Así que ahí me pueden encontrar y pues y también en Facebook como Vico. Y verdad, eso sería. Entonces, ahí estaría pendiente y nada, cuando escriban, pues intentaré saludarlos también. Y gracias por sus oraciones. Bueno, acá nos escribe Gisela, dice, bienvenido padre, hermano Víctor, un gusto poder compartir un ratito, este ratito con usted y poder conocer un poco más de su vocación. Gracias. Bueno, algunos de los mensajes. Gracias. Gracias, Dios les bendiga. Y bueno, que después lo verán seguramente, porque queda colgado después el video. Así que bueno, Dios quiera que en algún momento podamos conocernos en vivo, ¿no? Sí, hay que ir a Argentina. Para Argentina, o nosotros vamos para las dos cosas. Por acá otro más. Genial. Bueno, gracias, Víctor, por lo compartido, hermoso testimonio, dice Lorena. Bueno, gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Dios te bendiga. Así que bueno, como para cerrar una oración final, y bueno, y así ya terminamos y te vuelvo a agradecer este ratito de compartir un poquito tu vida y tu testimonio. Ok. Bueno, agradecemos a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la vida que nos concedes, por el espacio que podemos compartir como hermanos dentro de la iglesia en búsqueda de tu reino. Te pedimos que bendigas a quienes nos acompañaron y nos van a acompañar a que sigan adelante en esa búsqueda de tu amor, de tu presencia, que el Espíritu Santo les siga animando a construir en este mundo un mundo más humano, más justo, más fraterno.
y que el seráfico Padre San Francisco de Asís siga intercediendo por cada uno de nosotros para que sigamos a Jesús al modo de como Él lo hacía, ¿no? Que todo esto y que todos nuestros pensamientos, nuestras obras vayan orientadas en esta búsqueda del bien común. Gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que nos bendiga Dios todo amoroso, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, José. Bueno, hermano, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Bueno, que termines bien este día vocacional. Y bueno, como te decía recién, en Con nombre gusto. tuyo nos comprometemos a rezar por todas las vocaciones sacerdotales y religiosas. Muchísimas Así que gracias. gracias una vez más y que Dios te bendiga. Nos vemos pronto, unidos en la oración. Chao, José. Un gusto. Bueno, unidos siempre.